Bueno, vamos a seguir ahora con la información. Momento de presentarles nuestra columna de salud. Así lo hemos implementado desde la semana pasada. Nos acompaña el doctor Carlos Zanardi, neurocirujano y especialista en columna. Carlos, ¿qué tal? Bienvenido una vez más. Bueno, ¿Cómo andás? Gracias, bien. ¿Qué nos traes hoy? A ver, cuando terminó tu columna el martes pasado, hablábamos del traumatismo de cráneo, ¿no? De los accidentes que son muchos en Junín y de la cantidad de gente que te toca operar justamente cuando sufre algún traumatismo de este tipo. Sí, sí. A propósito, elegimos hablar un poco de lo que es el traumatismo de cráneo, los pacientes con politraumatismo, porque considero que es un tema que tiene una importancia social por dos puntos capitales. Por un lado, afecta a un grupo de pacientes, generalmente pacientes jóvenes, y por otro lado, un gran número de estos pacientes quedan secuelados. O sea, el traumatismo de cráneo es un flagelo de la sociedad actual que tiene estas dos connotaciones, ¿no? O sea, por un lado, se trata de pacientes que generalmente se encuentran en una etapa de la vida que es económicamente activa, son pacientes jóvenes, y muchos de ellos quedan con secuelas importantes. Bien, que se da generalmente en los accidentes, ¿no? Sí, entre auto y moto, que es lo que más nosotros vemos acá en Junín, sí, moto y moto, o una simple caída, y se ha muerto gente por caerse de la moto y pegar la cabeza contra el asfalto. Obviamente de ahí en que todo el mundo hace hincapié en la importancia de la utilización del casco, sí. ¿no? La principal causa de los traumatismos de cráneo son los accidentes automovilísticos. En cada ciudad, cada medio tiene su epidemiología. En el caso de Junín, puntualmente, los accidentes de moto y específicamente los accidentes de moto en pacientes que no llevan casco juegan un rol en cuanto a la casuística muy importante. Como bien decís vos, la mayoría de los enfermos que atendemos, nosotros acá trabajamos en un hospital, es un hospital interzonal que recibe la derivación de toda la zona, o sea que tenemos la responsabilidad de tratar un grupo de pacientes muy importante y la epidemiología de las ciudades aledañas a nuestra ciudad es bastante similar. La inmensa mayoría de los enfermos sufren accidentes de moto y la inmensa mayoría de ellos no llevaba el casco puesto en el momento de haber sufrido el accidente. Por lo tanto, el golpe es dado directamente en el cráneo con diferente grado de lesiones que van desde fracturas de cráneo. Yo te traje algunos esquemas para mostrarte un poco qué es lo que pasa, pero bueno, cuando un elemento contundente impacta en el cráneo, las estructuras que se van lesionando son desde el cuero cabelludo, acá podés ver cómo puede existir un corte en el cuero cabelludo cuando el impacto es de baja magnitud, o se puede producir una fractura de cráneo, como podés ver acá, ¿sí? Que te estoy señalando. Sí. Esta fractura de cráneo puede generar la formación de lo que ves acá abajo, esto rojo, es un hematoma, es un hematoma extradural en este caso. Extradural es porque está por fuera de esta membranita que se llama dura madre, que es una membrana que recubre al cerebro. Bien. ¿Sí? También tenemos hematomas subdurales, o sea, se dan por debajo de esta membrana que recubre al cerebro, y también se pueden generar, como ves acá en este esquema de la derecha, esto que son contusiones, que son hemorragias, son machucones que se producen en el interior mismo del cerebro. Todas estas lesiones generan un aumento de la presión adentro del cráneo y secundariamente las consecuencias para la vida del enfermo o para las funciones neurológicas más importantes. ¿Y todas estas lesiones suelen ser quirúrgicas o algunas no? Mirá, te traje a propósito una tomografía computada para ilustrarte un poco. Hoy tenemos accesibilidad a este tipo de estudios. Esto es una tomografía computada con reconstrucción 3D. Este tipo de estudios se pueden hacer en el hospital de nuestra ciudad. Fíjate cómo acá este paciente sufrió un traumatismo de cráneo con una importante fractura en todo lo que es la órbita y el hueso frontal y el hueso temporal. Este caso en donde imaginarás que el hueso está en contacto con la membrana que recubre el cerebro y con el cerebro,
fue operado y como ves acá, ¿sí? Colocamos unas plaquitas, un material de osteosíntesis que lo que nos permitió fue reparar esta fractura que había tenido el enfermo. Acá te traje otra tomografía computada, esto es lo que vemos habitualmente nosotros cuando recibimos un enfermo con un traumatismo de cráneo importante. En este caso, como te mostré en el primer esquema, se trata de un hematoma extradural, un hematoma que está por fuera de la membrana que recubre al cerebro. En este caso, nosotros operamos, hacemos una craniotomía, es una apertura en el cráneo, evacuamos el hematoma y si podemos porque muchas veces el cerebro está tan inflamado que impide que recoloquemos el hueso nuevamente. Si lo podemos hacer, lo recolocamos y si no, como te muestro en esta tomografía, dejamos al paciente, como llamamos, desplaquetado. Abierto. ¿Sí? Abierto. Se le ve el cerebro. En realidad... ¿Qué es eso que se ve? Esto es una tomografía que te muestra la parte ósea. Sí. Si vos vieras al paciente en vivo, lo que ves es la piel, que obviamente está cerrada, la piel, y está en íntimo contacto con la membrana que recubre el cerebro y el cerebro que se encuentra por debajo. Bien. Esto lo tuvimos que hacer porque la presión que existía adentro del cráneo era de tal magnitud que si no sacábamos parte de la calota craneal, el enfermo iba a tener secuelas neurológicas o peor, la muerte. Bien. Y si sale bien, si se recupera de esta cirugía, ¿después qué se hace? ¿Una plástica de cráneo? Exactamente, exactamente. Bueno, vos estás muy preparada porque me escuchas a mí permanentemente, todo el tiempo, pero sí. Cuando uno saca el hueso, como te mostré en la tomografía previa, existen diferentes técnicas de reposición de ese hueso. Uno puede guardar el hueso en criopreservación y posteriormente replaquetar al enfermo, o sea, colocar el mismo hueso en una cirugía diferida, o se pueden hacer plásticas de cráneo, que son reconstrucción de cráneo con diferentes materiales que van desde el acrílico, o sea, el polimetilmetacrilato, conformado con tecnología 3D, o sea, las impresoras 3D que escuchás que se usan para reconstrucción de diferentes cosas, también las utilizamos para reconstruir el cráneo. Bien. Y en otras circunstancias utilizamos el titanio, o sea, se usan unas mallas que se colocan que permiten restaurar la protección que el hueso tenía para con las estructuras cerebrales que están en el cráneo. Bien, hematoma subdural y extradural, ya explicaste la diferencia, uno por debajo de la dura madre, otro por encima de la dura madre. ¿Se operan de la misma forma? ¿Se sacan ambos hematomas de la misma manera? Es una excelente pregunta. El hematoma extradural generalmente se produce porque por el traumatismo se lesiona una arteria que se llama arteria meningia media, que está en íntimo contacto con el hueso. Entonces generalmente son sangrados activos, sangrados arteriales. Es típica la situación del enfermo que tiene un golpe, pierde el conocimiento en el momento del trauma, el enfermo muchas veces se va a su casa o tiene lo que se llama periodo lúcido y posteriormente el enfermo va entrando en un estado de coma progresivo y cuando muchas veces en su casa el enfermo es despertado y no puede ser, o sea, no se despierta y de eso se dan cuenta los familiares, estamos en la segunda etapa del hematoma extradural, que es cuando ya generó una compresión tan importante en las estructuras cerebrales que el paciente está en coma y si no es operado, intervenido quirúrgicamente en forma urgente, el enfermo puede fallecer producto de la compresión de las estructuras tan importantes. Mientras que el hematoma subdural generalmente se debe a la transección de unas venas que van desde el cerebro a las estructuras que habitualmente drenan sangre dentro de la cabeza. Es etiológicamente distinto. El hematoma subdural generalmente es más grave que el hematoma extradural. En última instancia también depende del grado de alteración neurológica que tenga el enfermo producto del hematoma que fue generado por el traumatismo de cráneo, ¿no? Obvio. Bien, y por ejemplo, ¿cuándo hay que poner una PIC? Que también es una palabra que te escucho decir mucho. Tema nocturno. Me voy al hospital a poner una PIC. Sí, ¿Cuándo se pone? ¿Qué es una PIC? Sí, aclaremos un poco a la audiencia que estos procedimientos generalmente se dan de trasnoche. Si nosotros
nos acostumbramos y nuestras familias, Dani está muy al tanto de esto porque nuestras familias se acostumbran y nos toleran. A mí me conoció así y de alguna manera saben que mi trabajo en este tipo de cosas es nocturno. Muchos de estos accidentes se dan en fines de semana y por la noche. Por lo tanto, ellos se van acostumbrando mucho a este tipo de situaciones. En el caso del catéter de PIC, cuando un enfermo no tiene criterio primario para una cirugía y uno en la tomografía computada evidencia signos de inflamación adentro de la cabeza, se coloca un catéter que es una especie de termómetro, pero lo que sensa es la presión que existe adentro del parénquima cerebral. De esta forma podemos sensar cuál es la presión con el cráneo cerrado y los médicos terapistas, que juegan un rol muy importante en el tratamiento de estos enfermos, pueden darle medicación al paciente para disminuir la presión en el cráneo, y en caso de que la presión supere los valores que son tolerables para la función neurológica adecuada, nosotros realizamos cirugías descompresivas que lo que buscan es disipar esa presión aumentada para lograr que el cerebro no sufra producto del evento de hipertensión endocraniana. Bueno, y como para ir terminando, a ver, ¿cuáles son las secuelas? Hay gente que se recupera en un 100%, que puede volver a hacer su vida normal, hay gente que queda muy secuelada. Sí, desafortunadamente la mortalidad del traumatismo encefalocraniano grave es del 50%. O sea, un enfermo que tiene un trauma de cráneo grave, estadísticamente sabemos que tiene esta mortalidad derivada, por un lado, del trauma de cráneo y por otro lado de las secuelas que se generan producto del paciente que se encuentra inconsciente con su traumatismo de cráneo. O sea, todas las medidas que se realizan para mantener con vida a estos enfermos conllevan riesgos, y esos riesgos en última instancia son los que determinan este alto porcentaje de mortalidad. Los enfermos que sobreviven a esto que te comentaba, un gran porcentaje quedan con secuelas que van desde episodios de epilepsia hasta trastornos cognitivos. Hablamos de cierta disfunción para el habla, cierta dificultad para el movimiento. Todo depende del grado de lesión que haya generado el hematoma, la fractura en el momento del traumatismo. Pero desafortunadamente, como te comentaba cuando comenzamos con la conversación, se trata de enfermos jóvenes que habitualmente, bueno, como te contaba, iban en una moto sin casco y salieron de su casa siendo enfermos que eran normales, y al poco tiempo estamos hablando de que el paciente está luchando por su vida y en el mejor de los casos con posibilidades de quedar con secuelas importantes. Bueno, hay que usar casco, por favor. Sí o sí. Yo desde mi experiencia lo venimos personal, repitiendo desde hace años, la gente de vialidad, las campañas de concientización, sí, pero aún así hay gente que no... Sí, es extremadamente importante. Yo he visto un cambio de actitud con respecto al uso de casco y con respecto al uso de cinturón de seguridad. Cuando éramos jóvenes, al menos mi experiencia personal, y creo que la tuya en la misma línea, somos jóvenes, pero cuando éramos más jóvenes, creo que era impensado pensar en el uso del cinturón, y hoy es impensado pensar en no usar el cinturón de seguridad. En la misma línea, creo que tendría que ser el uso del casco. El mejor tratamiento del traumatismo de cráneo es la profilaxis. Por lo tanto, te quiero ser enfático en ese concepto. O sea, a quienes nos estén escuchando, cuando compren una moto, compren junto con la moto el mejor casco que exista. Sí, pero que lo usen también, porque muchos lo llevan en la mano. Y que lo usen. En verano les da calor, por ejemplo. Sí. Hay miles de excusas que uno escucha. Sí. Lamentablemente, la inmensa mayoría de los enfermos que trato, producto de traumatismos de cráneo, son accidentes de moto, en enfermos que no llevaban el casco puesto en el momento en el que tuvieron el accidente. Incluso, anecdóticamente, te puedo contar que he asistido a enfermos que lo usaron siempre, pero un día fueron a comprar el pan a la panadería a 3 cuadras, sí, ese día no lo colocaron y se cruzó un perro durante el trayecto en el que iban con la moto y cayeron y tuvieron un traumatismo de cráneo que en algunos casos les costó la vida al enfermo. Por lo tanto, otra vez, por favor, el uso de cinturón de seguridad cuando uno anda en un vehículo
y de casco cuando andan en moto. Clarísimo, Carlos, como siempre. Muchísimas gracias. Fíjate que nos preparás para la semana que Perfecto. viene. Muchas gracias por la invitación y muy agradecido por este espacio que me das para difundir problemáticas que son tan frecuentes en nuestra labor diaria. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.